Teología para la vida diaria. Es una producción de la Iglesia Bíblica Gracia y Verdad, presentado desde una perspectiva bautista reformada, con un énfasis particular en el chisme y el falso testimonio. Tratado sobre la teología del uso de la lengua. Un enfoque en la lengua chismosa y el falso testimonio. Introducción. La lengua como área de la vida práctica y teológica. Desde una cosmovisión bautista reformada, toda área de la vida es un campo para la soberanía de Dios y la aplicación de la verdad bíblica. La vida práctica no está divorciada de la teología. Más bien, la teología informa, moldea y santifica lo práctico. La lengua, como instrumento de poder desproporcionado, Santiago 3:5, representa una de las áreas más críticas donde la doctrina reformada, con su énfasis en la soberanía de Dios, la depravación total, la redención particular y la santificación, debe ejercer un gobierno fiel. Este tratado busca organizar una teología sistemática del uso de la lengua, centrándose específicamente en el pecado del chisme y el falso testimonio, entendidos no como faltas menores, sino como una rebelión contra el carácter de Dios y la comunidad del pacto. 1. Fundación teológica. La naturaleza de la lengua y la palabra. A. La imagen de Dios y el poder creador de la palabra. El hombre es creado a imagen de Dios. Génesis 1, 26, 27. Un atributo fundamental de Dios es su habla. Él creó el mundo por su palabra. Génesis 1, Juan 1, 1, 3. Por lo tanto, la capacidad humana para el lenguaje es un reflejo de la naturaleza divina. Nuestras palabras poseen un poder inherente para construir, definir, bendecir y dar vida, imitando a nuestro Creador. B. La caída, la lengua corrompida. La entrada del pecado en el mundo vino a través de la distorsión de una palabra. Génesis 3, 1 al 5. La caída resultó en una corrupción total que afecta a toda la humanidad, incluyendo la lengua. Romanos 3, 13 al 14. Ya no reflejamos perfectamente el habla veraz y edificante de Dios. Nuestras palabras pueden convertirse en instrumentos de muerte, engaño y destrucción. C. La soberanía de Dios y la rendición de cuentas. La doctrina de la soberanía divina no anula la responsabilidad humana, más bien la establece. Dios, como juez soberano, tendrá toda palabra bajo juicio. Mateo 12, 36 al 37. Cada palabra pronunciada es un acto de mayordomía, por el cual daremos cuenta ante aquel que es la verdad misma. Juan 14, 6. 1. El chisme y el falso testimonio. Una definición teológica. Desde la perspectiva bíblica, el chisme, lashon hará en hebreo, la lengua mala, y el falso testimonio no son meras indiscreciones sociales. Son pecados de alta gravedad. Chisme. La divulgación de información, sea verdadera o falsa, con el propósito de dañar la reputación, crear división o generar una percepción negativa de una persona ausente. Incluye rumores, insinuaciones y la revelación de asuntos privados que no edifican. Falso testimonio. Una mentira deliberada sobre otra persona, presentada como verdad. Es un ataque directo a la realidad y una perversión de la justicia. Ambos son, en esencia, una forma de asesinato del carácter. Matan la reputación, las relaciones y la confianza, que son bienes preciosos dados por Dios. En recientes declaraciones, el pastor Rafael María explicó, cito, «Si observas Juan 8:44, verás que se fundamenta exclusivamente en una fuente teológica y espiritual. Jesucristo identifica al diablo, Satanás, como el padre de mentira. Luego nos muestra su naturaleza primordial. La mentira no es algo adquirido por este ser, sino su propia esencia. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que, en lo que respecta a la mentira y la muerte, el diablo ha sido homicida desde el principio, lo que establece una conexión intrínseca. La falsedad y el engaño son las herramientas originales que conducen a la destrucción y la muerte. Y finalmente, el chisme y la calumnia son, por extensión, las manifestaciones sociales del espíritu de la mentira, cuyo propósito final es la división y el daño,
un homicidio, de la reputación o de las relaciones. En esta perspectiva, la mentira tiene un origen maligno, es fundamentalmente opuesta a la verdad divina y su propósito es completamente destructivo. Termina la cita. 1. Una evaluación doctrinal del pecado de la lengua chismosa. A. Violación del gran mandamiento, amor a Dios y al prójimo. Jesús resumió la ley en amar a Dios y al prójimo. Mateo 22, 37, 40. El chisme es un fracaso doble. 1. Contra Dios. Es un rechazo a su carácter de verdad y amor. Usar la lengua para destruir a alguien hecho a su imagen es un insulto al Creador. Santiago 3, 9, 10. Segundo, contra el prójimo. Es la antítesis del amor. El amor cubre multitud de pecados. 1 Pedro 4, 8. El chisme, por el contrario, los descubre y amplifica. Es egoísta, buscando elevarse a uno mismo al derribar a otro. B. Violación del 9º mandamiento. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Éxodo 20, 16. Este mandamiento protege la integridad judicial, pero su principio se extiende a toda comunicación. El chisme, incluso si contiene elementos de verdad, es a menudo un falso testimonio, porque presenta una versión distorsionada, fuera de contexto y maliciosa de la realidad. C. Un fruto de la carne, no del espíritu. Gálatas 5, 19, 21, enumera las obras de la carne, que incluyen enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. El chisme es el vehículo que propaga estas obras. Es el combustible de las disensiones y contiendas. En contraste, el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, 22, 23. Una lengua controlada por el Espíritu edifica, restaura y perdona. D. Un peligro para la comunidad del pacto. La Iglesia es el cuerpo de Cristo y la familia de Dios. El chisme es como un cáncer que corroe la unidad del cuerpo. Efesios 4, 29. Siembra desconfianza, destruye la paz y dificulta la obra del Espíritu Santo. Proverbios lo deja claro. El que reparte chismes separa a los mejores amigos. Proverbios 16, 28. En una iglesia, esto puede fracturar la comunión y obstaculizar el testimonio evangelístico. 1. La redención de la lengua. Aplicación práctica desde la teología reformada. La gracia de Dios en el Evangelio no solo perdona el pecado de la lengua, sino que también provee el poder para transformarla. A. La centralidad de Cristo y el Evangelio. Expiación. Cristo murió por todos nuestros pecados, incluyendo los de la lengua. Su sangre limpia la culpa del chisme y el falso testimonio. Identificación. En Cristo, nuestra identidad ya no está en nuestra bondad, sino en su justicia. Esto elimina la necesidad de elevarse a uno mismo, derribando a otros. Ejemplo. Cristo fue objeto de todo tipo de falso testimonio y chisme. Y sin embargo, cuando le proferían insultos, no respondía con insultos. Cuando padecía, no amenazaba. 1 Pedro 2:23. Él es nuestro modelo. B. El papel del Espíritu Santo en la santificación. La santificación es obra del Espíritu Santo. No podemos domar la lengua por nuestra propia fuerza. Santiago 3:8. Debemos clamar por el fruto del Espíritu, especialmente el dominio propio, el amor y la paz, para gobernar nuestras palabras. C. Disciplina eclesial y restauración. La Iglesia Bautista, creyendo en una membresía regenerada y comprometida, tiene la responsabilidad de ejercer la disciplina eclesial amorosa. Mateo 18, 15, 17. Un patrón de chisme impenitente debe ser confrontado, no para condenar, sino para restaurar al hermano y proteger a la iglesia. El proceso de Mateo 18 comienza en privado, reflejando la gracia y la búsqueda de la reconciliación. D. Prácticas piadosas para una lengua redimida. 1. Meditación en la palabra. Escondí tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Salmo 119:11.
Una mente saturada con la verdad de Dios filtrará las mentiras y la malicia. 2. Oración de examen. Orar como el salmista. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y guíame en el camino eterno. Salmo 139, 23, 24. 3. La prueba del propósito. Antes de hablar, preguntar. ¿Es veraz? ¿Es necesario? ¿Es edificante? Efesios 4:29. 4. Responsabilidad. Tener relaciones de confianza donde otros tengan permiso para preguntar sobre nuestros patrones de conversación. Conclusión. La teología del uso de la lengua no es un tema periférico, sino central para la vida cristiana auténtica. El chisme y el falso testimonio son pecados graves que atacan el carácter de Dios, violan su ley y destruyen su comunidad. Sin embargo, a la luz del Evangelio, hay esperanza y poder para el cambio. A través de la obra consumada de Cristo y la morada del Espíritu Santo, el creyente reformado es llamado a una mayordomía fiel de su hablar, transformando su lengua de un instrumento de muerte a un canal de bendición, gracia y verdad para la gloria de Dios y el bien de su iglesia. La teología bíblica no son conceptos vacíos, son el marco para una vida que glorifica a Dios. En IBGB estamos comprometidos con la gracia y la verdad. Visítanos, estamos en el corazón de Hollywood, Florida. Descubre más en IBGB.